La presión, señores, ha obligado al PLD, Partido de la Liberación Dominicana, a hablar de unidad. Esta presión se da porque el candidato presidencial, Abel Martínez, no arranca. Y sobre todo, luego de que su coordinador de campaña le renunciara por una serie de situaciones que ya hemos analizado en esta plataforma y que quedaron esbozadas en una interesante carta que hizo pública el señor Francisco Javier. Los bajos índices de aceptación y de popularidad han obligado a que el PLD hable de alianza. Sin embargo, cuando a lo interno del PLD se habla de alianzas, automáticamente hay un sector que se pone en conexión con Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, porque como hemos dicho en otros análisis, Leonel Fernández sigue siendo el líder de una parte del Partido de la Liberación Dominicana. De hecho, el propio presidente de ese partido, el expresidente de la República, Danilo Medina, la semana pasada habló de que entre el 35% y el 35% de los PLDistas en las siguientes elecciones del año 2024 votarán por Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. Algo que graficaron las encuestas, por ejemplo, la Marpen y la Gallup reflejaron esa situación. Hay otros que se oponen a una alianza con la Fuerza del Pueblo porque tienen su resentimiento. Ven a Leonel como el causante de las actuales desgracias del PLD. Lo ven como el causante de esta dispersión porque les ha llevado senadores, diputados, alcaldes, regidores, militantes, miembros del comité político, miembros del comité central. Entonces esto hace que un sector se oponga a eso y no lo vea bien. Entonces se ve clara la dispersión que afecta al Partido de la Liberación Dominicana en estos momentos. Ante esa circunstancia, Danilo Medina, que ha visto esta situación y que es un zorro político, podemos tener las diferencias en el estilo de hacer política de Danilo Medina, pero ante la pregunta que con quién aliarse, Danilo Medina llama a trabajar por la unidad del partido, pero desde los organismos, desde el partido hacia afuera con el pueblo. Él especifica muy claro, trabajar con el pueblo. Habla de una unidad o de la unidad PLD con el pueblo. La unidad PLD con el pueblo dominicano. Y esto, señores, es bastante difícil porque Danilo Medina habla de una alianza del PLD con el pueblo dominicano, pero se le olvida que el PLD sale del poder y avanza a un congreso partidario sin hacer un mea culpa, sin pedirle perdón a esta sociedad por las actuaciones pocos transparentes y corruptas en sus respectivas administraciones. Y eso está fresquecito y el pueblo no olvida. El pueblo tiene ahí presente que el PLD avanzó a un congreso y ya va para 3 años en la oposición y nunca le ha pedido perdón a esa sociedad dominicana, a ese pueblo que sufrió en su propia piel las diabluras que algunos PLDistas conspicuos realizaron amparados en ejercicio del poder. Y es por ello que hoy se están inmersos en procesos en los tribunales, pero el mayor ante la conciencia de la sociedad dominicana. Danilo sabe que muchos PLDistas están ahí, no se han ido, pero no se integran, porque les ha afectado precisamente todo este tema de la corrupción, y eso los ha puesto con el moco para abajo, porque mientras las bases
de ese partido arañaban en el suelo y no encontraban cómo subsistir, dos o tres encopetados al frente de la institución política que estaban en el gobierno, se hacían con de todo y vivían en la opulencia. Y sobre todo le ostentaban esa opulencia a esa base partidaria desposeída y pasando hambre. Esa es la realidad que es consustancial a una gran parte de la sociedad dominicana. Entonces, Danilo sabe que muchos PLDistas están ahí, siguen ahí, pero no se integran. Porque, como decía, les ha afectado el tema de la corrupción, pero sobre todo les ha afectado las migraciones que se han dado de PLDistas hacia otros partidos. Y por esto los PLDistas hoy tienen la autoestima baja, porque dado todas estas circunstancias y que muchas de lo que la ocasionaron no han cambiado, y tampoco ha habido una especie de redención de las altas instancias del PLD con las bases, ellos piensan que el partido no va a ganar, y eso lo hace que tengan el moco para abajo. Francisco Javier, por ejemplo, ha hablado de que es necesario un proceso unionista a lo interno del PLD. Habla de eso, que es la misma línea que lleva Danilo Medina y es la misma línea que ha esbozado el candidato presidencial del PLD, Abel Martínez Durán. Pero con toda esta dispersión que se observa dentro del PLD, es imposible contar con una unidad que pueda llevar al triunfo. Pero en esta parte, como dato positivo, nos informan nuestras fuentes que Margarita Cedeño y don Francisco Domínguez Brito y otros se han integrado a las labores proselitistas del PLD ya. Nos hablan de que se sostuvieron una reunión en la que estuvo Danilo Medina, Margarita Cedeño, Francisco Domínguez Brito, Abel Martínez Durán y otros grandes líderes de ese partido, de quien no recibimos información de que estuviese presente en la misma fue del secretario general de ese partido, Charlie El Gordo Mariotti. No sabemos por qué no estuvo, pero creo que no es una buena señal, porque Charlie es una de las voces autorizadas de ese partido. Pero con la integración de Francisco Domínguez Brito, de Andrés Navarro y de Margarita Cedeño, ahora todos hablan de que tal vez la elección de un compañero o compañera de fórmula para la boleta electoral de Abel Martínez Durán pudiera elevar los índices de aceptación a lo interno y a lo externo del PLD. Y se empieza a hablar de Margarita Cedeño, que es la candidata que, a pesar de haber quedado en tercer lugar en la consulta interna que celebró ese partido político en octubre del año pasado, parecería ser la que cuenta con más condiciones para acompañar la fórmula presidencial de Abel Martínez, el candidato presidencial del PLD. Otros hablan de Francisco Domínguez Brito e incluso de Andrés Navarro. Pero a pesar de todo eso, insisto, la fórmula que toma como que se afianza y se afirma a lo interno del PLD es la de Margarita Cedeño, la ex vicepresidenta de la República y directora del Gabinete Social en los gobiernos del PLD, es la que prefiguran como virtual candidata vicepresidencial en la boleta electoral del PLD. Margarita, todos sabemos el arraigo que tiene a lo externo porque manejó los programas sociales del PLD. Además, no podemos ser mezquinos, a pesar de que una parte de la Fuerza del Pueblo le repudia por su separación
con el expresidente Leonel Fernández y presidente de ese partido, algo que no entendemos. Esta es una sociedad machista. O sea, ¿quién dijo que una mujer tiene que estar obligada a estar con un hombre de 40 años o lo que sea? No, la mujer puede estar hasta que ella decide estar. Pues es una relación de uno, una relación de dos. Entonces, hay que dejar de ser mezquino. Fuera de ahí, Margarita tiene lo suyo. Que uno esté de acuerdo o no, eso es otra cosa, pero no puedes odiar tu elemento de análisis porque pierdes objetividad. Entonces, Margarita tiene una serie de condiciones que la hacen la fórmula ideal para Abel Martínez, porque Margarita representa los intereses del expresidente Danilo Medina. Recuerden que todo el tiempo se dijo, y aquí hicimos análisis de que Margarita Cedeño era la candidata del expresidente Danilo Medina en el proceso interno de ese partido político, porque Margarita Cedeño representaba los intereses de Danilo y lo sigue representando, lo que podría significar la validación para que la candidatura de Abel Martínez Durán empiece a recibir apoyo de financiamiento de los sectores que financian campañas políticas, porque hasta este momento Abel Martínez Durán no ha recibido apoyo de los financistas. Y es una campaña que usted puede percibir su vulnerabilidad mediática. Pienso que podría ser el primer candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana en su existencia que recibe tan poca cobertura mediática. Entonces, con Margarita del lado de como fórmula vicepresidencial de Abel Martínez Durán, se sella el pacto entre Abel Martínez y Danilo Medina, porque entonces ya con las alianzas, con la fuerza del pueblo fuera del horizonte y una candidatura que se fortalece de esta manera, pues contando con el apoyo de Danilo Medina, ya tiene aval para poder recibir fondos de los financistas. Pero particularmente pienso que en el PLD necesitarán algo más que a Margarita Cedeño de Fernández para que el PLD prenda, para que la candidatura de Abel Martínez Durán prenda y pueda arrancar y lograr la cohesión interna que necesita esa candidatura, sobre todo atraer apoyo, un apoyo masivo, porque se nota esa dispersión a lo interno del partido y hacia afuera se muestra ese desinterés por la población electoral sobre esta candidatura. Entonces se necesitará mucho para poder hacer que esta candidatura pueda mostrar un real impacto hacia afuera. ¿Podrá Margarita Cedeño salvar la candidatura presidencial de Abel Martínez Durán y la cara del Partido de la Liberación Dominicana?